Quedan 3 más, ¿no? No, yo no. Las que traen causa de mi presencia. Bueno, la siguiente comparecencia, como les digo, es la correspondiente a la situación del sector del taxi y las VTC. Han transcurrido ya algunos meses desde que esta Cámara convalidara el Real Decreto Ley 13/2018, que, por cierto, además de convalidarlo, esta Cámara decidió tramitarlo como proyecto de ley. Y ahora mismo se encuentra abierto el plazo de presentación de enmiendas al articulado. Lo digo porque escucho ocurrencias, ideas, y no hay ningún problema. La vía está. El plazo de enmiendas. Todas las ideas o ocurrencias, para que no formen parte de la propaganda, sino la labor de la acción legislativa seria y rigurosa, tienen una vía. Y es que hay un proyecto de ley en esta Cámara y el plazo de enmiendas está abierto. Así es que todas las ideas caben y además encuentran la vía para encontrar eficacia. Esa es la situación actual. Quiero recordar las líneas maestras que estableció esta modificación legal, porque es muy importante para poder entender y encuadrar adecuadamente la situación que se está viviendo en estos días. El Real Decreto Ley, que fue acuerdo de Gobierno y dejó de serlo cuando esta Cámara lo aprobó y, por lo tanto, es vinculante para todos, les guste o no les guste, porque forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Así es que les invito también a que se pueda respetar igualmente, como cuando se invoca cualquier otra norma de nuestro ordenamiento. Guste o no guste, se haya votado lo que se haya votado. Esto es la democracia. Al final, esta norma es de todos y obliga a todos. Este Real Decreto fue la respuesta que dio el Gobierno y posteriormente esta Cámara para situar a las VTC en el ámbito competencial en el que deben estar, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional. No hace falta que explique cómo funciona la organización territorial del Estado, espero, y cómo se fundamentan las competencias de los distintos niveles territoriales. Y se le sitúa en el ámbito competencial porque este servicio cambió de naturaleza. Y cambió de naturaleza en los últimos años, para ser más riguroso, en los recientes años. De tal modo que este servicio fue mutando hasta convertirse en un equivalente al realizado por el servicio del taxi. ¿Podemos hacer memoria y pensar cómo empezó Uber? No empezó con VTC, empezó con otro sistema de coche privado. Luego se implantó en las VTC. ¿Cuándo empezó Cabify a funcionar? ¿2013, 2014? Estamos hablando de algo muy reciente. Ahí es cuando mutan su naturaleza. En origen no era así, pero se produce una transformación del servicio y pasa a prestar un servicio equivalente al del taxi, porque cambia la naturaleza de la actividad. Por lo tanto, con el objetivo final de que servicios de transporte sustancialmente iguales se desarrollen en un marco regulatorio coherente, garantizando una competencia leal entre estos sectores, es por lo que tomamos esta iniciativa. Por cierto, negociada además previamente. Y quiero volver a resaltar que si impulsamos esta modificación legal fue porque tenemos el pleno convencimiento de que son las administraciones locales y también las autonómicas quienes conocen las necesidades concretas de cada territorio, de modo que puedan tomar las decisiones más adecuadas para su población, teniendo en cuenta toda una serie de elementos que van desde la estrategia de movilidad, gestión del tráfico urbano, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica, las particularidades del taxi en este territorio o la falta de servicios de transporte, entre otros.
Miren, tiene sentido. Madrid limitará a 10.000 el número de patinetes de alquiler. Patinetes sí, VTC no. ¿Cuál es la incidencia en el tráfico de un medio y de otro? Esto se puede, el otro no. En un contexto europeo, en el que uno de los grandes retos es alcanzar una movilidad urbana sostenible, las recomendaciones de la Unión Europea van en la línea de promover políticas de movilidad integradas. Y nuestras ciudades y comunidades autónomas no pueden plantear estrategias de movilidad realmente efectivas si no son capaces de gestionar a todos los actores implicados, a todos los medios que le dedican y afectan a la movilidad urbana. Pero es que además no somos una rara avis en este convencimiento. En otros países de nuestro entorno son las ciudades las que tienen la competencia para regular el número de licencias, como en Nueva York, Berlín, Múnich, París, mire, Berlín, Nueva York, Sao Paulo. No obstante, quiero también hacer algún relato de esta historia, porque se dicen muchas cosas. Es cierto que la denominada Ley Ómnibus del año 2009 liberalizó la concesión de licencias VTC. Pero lo que se estaba liberalizando era un sector que nada tiene que ver con lo que son actualmente. Nada que ver. En aquel momento el smartphone no estaba ni mucho menos generalizado. Y el concepto de APP apenas ni existía. De hecho, como les decía, Uber y Cabify entraron a prestar servicios con licencia VTC en España a partir de 2014. 2014. Y hasta ese momento las VTC no constituían ninguna amenaza para el taxi, porque eran muy pocas. Lo que pasó es que, como las comunidades autónomas seguían denegando la concesión de nuevas licencias VTC, con el argumento lógico de que un Real Decreto anterior establecía una relación 1:30, pues los solicitantes acudieron a los tribunales alegando los preceptos de la Ley Ómnibus. Y es curioso que, aunque desde julio del año 2013, con la aprobación de la modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, se habilitaba al Gobierno para volver a restablecer una relación 1:30 entre las licencias de taxi y VTC, el Gobierno del Partido Popular decidió no restablecer esta relación 1:30 hasta noviembre del año 2015. De julio del 13 hasta noviembre del 2015. Al no tener rango de ley, obviamente, facilitó mucho la tramitación o la resolución favorable de los tribunales a estas nuevas autorizaciones. Y probablemente esto fue así por el afán liberalizador que prevalecía en esos años, auspiciado por la Oficina Económica del Presidente. Pero lo que se consiguió es que durante esos años, entre julio de 2013 y noviembre de 2015, se recurrieran a los tribunales miles de denegaciones de licencias que son precisamente las que se han ido ganando en los tribunales entre 2015 y 2018 y han inundado el mercado hasta las más de 12.000 autorizaciones actuales. Si no hubieran tardado estos 2 años largos, algo más de 2 años, en limitar el número de licencias VTC por Real Decreto, estaríamos ahora en una situación totalmente distinta. Porque probablemente estarían en el mercado menos de la mitad de las licencias VTC que hay actualmente, dado que no hubieran sido admitidas a trámite los recursos judiciales. Es decir, no fue la Ley Ómnibus lo que provocó el conflicto que hoy vivimos, sino que fue la decisión intencionada del Partido Popular de no restablecer la relación 1:30 hasta noviembre de 2015,
cuando podía haberlo hecho durante el otoño 2013. Para entonces todo el problema ya estaba creado. Después de esto, en mayo de 2017, se aprobó un Real Decreto Ley para elevar a rango de ley la proporción 1:30, que en noviembre de 2015 se había aprobado con rango de Real Decreto no más. Pero la causa de esta decisión fue que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia había recurrido el Real Decreto de 2015 y si hubiera ganado el recurso ya se hubiera liberalizado totalmente el sector. Por eso hubo que sacar este Real Decreto Ley. En todo este contexto, el Gobierno abordó el problema desde una perspectiva global y lo compartimos con las comunidades autónomas en la reunión de la Conferencia Nacional del Transporte del pasado 1 de agosto, que yo presidí. Y ya entonces se me advirtió, por parte de unas representaciones y de otras, unas que lo iban a asumir y otras que no lo iban a asumir. Así que no me extraña nada la situación que vive Madrid, porque ya se nos dijo que no se iba a asumir. Así es que no sino la consecuencia de un aviso. Ya sabíamos. Y como ya sabíamos esto, el decreto nunca obligó ni obliga a regular. No obliga a regular. No es verdad que el Ministerio de Fomento se haya quitado la responsabilidad. La tenemos, pero a nivel nacional. A nivel nacional. De modo que si las comunidades autónomas no quieren regular, lo único que puede pasar es que no dejarán prestar servicio a las VTC en su ámbito. Esa es la consecuencia. Y para eso tienen 4 años. Esa es la consecuencia. Les guste o no les guste, está aprobado por esta Cámara. Y si no les gusta, esta Cámara también les dio una oportunidad magnífica, la de la tramitación de proyecto de ley. Esto no ocurrió en otro Real de Decreto. No ocurrió. La oposición no tuvo esa posibilidad. Ahora la tienen. Aprovéchenla. El decreto aprobado supone que las VTC de ámbito nacional, las cuales, insisto, mantendrán siempre y en cualquier circunstancia su autorización, podrán hacer transporte entre comunidades y sus recorridos deberán iniciarse en la comunidad autónoma en la que esté domiciliada, salvo que la comunidad autónoma disponga otra cosa. No obstante, el propio decreto estableció los 4 años para procurar esa transición. De tal modo que la comunidad autónoma pueda regular en esos 4 años. Así es que tienen tiempo. Y además preveyó un mecanismo de compensación. Pese a que aquí no hay ninguna expropiación de nada, porque lo que hay es un cambio en las condiciones de explotación de una autorización. Como bien saben, todas las autorizaciones no constituyen propiedad. Por lo tanto, no hay límites. Nadie es dueño de una autorización. Es una autorización siempre de la Administración y no constituye derecho de propiedad. Y también, legalmente, y esto es doctrina jurisprudencial, el cambio en las condiciones de explotación tampoco supone ninguna merma en la misma, porque si no asistiríamos, como dice el Tribunal Supremo, a la congelación de las condiciones de la autorización a lo largo de los años, algo tan absurdo como eso, ¿no? Por tanto, a partir de esta norma, las VTC necesitan una autorización de las comunidades autónomas o ayuntamientos para poder desarrollar una actividad en ese ámbito territorial. Pero ya les digo, en el territorio nacional está garantizado, como hasta ahora, además. Como digo, esta norma habilita a las comunidades autónomas desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley, que fue en septiembre, a modificar las condiciones de explotación de las VTC de ámbito nacional para los servicios en su territorio, incluyendo condiciones como la precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del turismo.
Y, por último, también recogía que los servicios urbanos que se presten por titulares de VTC de ámbito nacional durante el periodo transitorio deberán cumplir las condiciones que, en el ejercicio de las competencias que ya tienen, establezcan las entidades locales sobre utilización del dominio público viario, gestión del tráfico urbano, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica. Es decir, el Real Decreto Ley estableció una habilitación muy amplia, tanto a comunidades autónomas como a entidades locales, para que desde la aprobación del Real Decreto Ley se pusieran a trabajar en cuestiones extraordinariamente relevantes para su ámbito y sobre las que ahora uno no puede quedar con sorpresa, ¿no? O puede pensar que estamos ante la improvisación. Esto lleva algunos meses ya. De todo lo anterior se deduce con claridad que las cuestiones que actualmente se debaten acerca de esta situación recaen dentro de las competencias que este nuevo marco legal atribuye a las comunidades autónomas y entes locales en su caso. Pero, como les digo, no quiere decir, ni mucho menos, que el Ministerio de Fomento se desentienda de la situación, como quieren dar algunos a entender de forma intencionada. Seguimos trabajando en las cuestiones que además ya advertimos y que nos competen. El registro de comunicaciones de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor, que se encuentra ya en sus últimas fases de prueba antes de su puesta en servicio. La revisión del nuevo régimen sancionador aplicable al sector del arrendamiento de vehículos con conductor, cuyo objeto es garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa y adaptar el régimen vigente a la nueva naturaleza de estos servicios, del que próximamente elevaremos al Consejo de Ministros un proyecto de ley. Y seguir impulsando el subgrupo de trabajo en el que participan todas las administraciones autonómicas y que tiene como objeto debatir, compartir buenas prácticas y, si así lo deciden las administraciones con competencias en la materia, coordinar las diferentes políticas públicas y las regulaciones que pudieran aprobar por parte de las mismas, que ya han mantenido varias reuniones, 2 reuniones. Sobre este último punto me gustaría recalcar que no es función de esta subcomisión la autorización o la emisión de normativa al respecto, sino un foro de cooperación entre administraciones. Y estos son, señorías, las acciones que estamos tomando y que se ciñen a las competencias que debe tener este Ministerio y no otras que nos conducirían a reproducir los errores del pasado y que son los que nos han llevado a esta situación. Gracias, señor presidente. Señor Ábalos, en esto del taxi y los VTC, no sabe cómo nos fastidia tener razón, pero teníamos razón. Todo lo que está ocurriendo ya se lo dijimos. Le dijimos que su dejación de funciones, liberarse del problema pasándoselo a las comunidades autónomas, despejar a córner, como ha dicho el señor Baldoví, yo creo que ha sido despejar en propia meta, pero esa es otra cuestión, pues digo, liberarse de su problema iba a multiplicar el problema. Y eso ha sucedido. Hemos visto el caos en Barcelona, ahora tenemos el caos en Madrid y no sabemos qué pasará después. Caos en Sevilla, caos en Valencia. Le dijimos que estaba poniendo en peligro la unidad de mercado con un caos de regulaciones. Le dijimos que estaban abandonando a los trabajadores de los VTC. 20.000 trabajadores se quedarán, 20.000 conductores se quedarán en la calle si prospera el ejemplo de Cataluña, del decreto aprobado por la Generalidad. Por cierto, trabajadores mayores de 45 años que pasarán inmediatamente a engrosar las listas de los de más riesgo de paro de larga duración. Se van las plataformas de Cataluña, lo han anunciado, el mayor ERE de la historia de Cataluña, por lo que dicen los periódicos, 4.000 trabajadores al paro. Según algún estudio, se pueden perder, directamente perder, no precarizar, perder más de 60.000 empleos entre directos e indirectos. Anteayer los taxistas rodeaban la casa del pueblo de UGT, porque le recuerdo que UGT nos mandó una carta a todos los diputados y ayer, creo que fue, el secretario general de la Federación de Servicios y Movilidad volvió a escribir otra carta que dice, mire, es lamentable que una administración central, pilar fundamental de lo que entendemos por Estado, haya generado un conflicto como el que estos días se está viviendo en ciudades como Madrid y Barcelona. Y continúa recriminándole no haber tenido la voluntad de, abro comillas, fijar un marco regulatorio para que la actividad de los VTC y del taxi pueda conciliarse sin pérdida de empleo y atendiendo a las demandas de la ciudadanía, porque
también se lo dijimos, están ignorando por completo a los ciudadanos. El decreto de la Generalidad supone un recorte de derechos a los ciudadanos a los que se restringe artificialmente su capacidad de elegir. Y bueno, pues también le dijimos que su decisión iba en contra de crear un sector de la movilidad sostenible y ecológico. Les dijimos que van a perder recaudación. Cada licencia de VTC genera 9.000 euros por impuestos calculados en estimación directa. En total, según ese estudio que le he mencionado, se perderán 750 millones en recaudación. Y, por supuesto, también le dijimos que estaba condenando a los españoles a indemnizaciones millonarias, calculadas en torno a 3.800 millones. Estas pueden ser subradiales, le dijimos. ¿Y todo esto por qué? Pues porque por su debilidad parlamentaria han tenido que asumir el discurso destructivo del señor Mayoral y del señor Iglesias. El señor Mayoral supongo que ahora nos hará su discurso zoológico de buitres y de hienas, porque esa es su forma de hacer política. Se limita a seguir su manual, lanzar colectivos indignados a la calle e intentar deslegitimar unas instituciones en las que cada vez van a pintar menos. Es un peronismo del siglo XXI y que solo sirve de sembrar cizaña. Pero claro, cuando esta película es de la gente contra los buitres, no caben soluciones de acuerdos, no caben compromisos, solo cabe violencia, como la que estamos viviendo en Madrid. Señor ministro, su decisión y el Gobierno de Sánchez han convertido Madrid y Barcelona en ciudades sin ley. La gente contra los buitres, pero claro, en el lado de los buitres estarán los trabajadores de las VTC, estará la UGT, estarán los ciudadanos a los que se priva del derecho de elección y estarán todos aquellos que decida el señor Mayoral en cada momento. Mañana pueden ser los mismos taxistas, no lo sabemos. Y ya por curiosidad, ¿van a declarar la guerra a todas las plataformas tecnológicas? ¿Van a atacar Google? ¿Van a atacar Amazon? ¿Van a atacar, yo qué sé, Facebook? Ustedes supongo que de vez en cuando consultan Google, que de vez en cuando compran en Amazon, que incluso a lo mejor manejan las redes sociales y Facebook. Y el caso es que fuera de esa película de buenos y malos, ya se lo dijimos, hay soluciones. Es absurdo afrontar el sector de la movilidad del siglo XXI con soluciones de los años 90. El sector es creciente, no es una tarta a la que las VTC han venido a quitar una parte. De hecho, los descensos no se han desplomado, esos descensos en facturación ni en el precio de las licencias. Mire, en todo caso, nosotros dijimos que, por supuesto, hay que diseñar fórmulas para compensar a los taxistas, para compensar los costes de transición de ese sector. Señor Ábalos, le recuerdo que, además, su decreto decía varias cosas. Primero, que quería armonizar regímenes para taxi y VTC. No hablaba de eliminar las VTC como hace el decreto de la Generalidad. Decía que quería levantar trabas al taxi. No parece que vaya por ahí la cosa. Decía que se establecía un periodo indemnizatorio de 4 años y esto se ha volatilizado. Es el momento de derogar este decreto que ha provocado este caos, de recuperar las competencias que irresponsablemente cedió. Hemos presentado una PNL en este sentido. Es necesario, usted ha dicho, una acción seria y rigurosa. Pues esto es lo que queremos ahora, derogar el decreto y volver. El Gobierno no debe declinar su responsabilidad y debe conseguir armonizar, como dijo usted, armonizar los regímenes de taxi y VTC. Debe facilitar el taxi que pueda competir en igualdad de condiciones. Debemos estudiar fórmulas para flexibilizar las tarifas. Debemos estudiar todo tipo de propuestas innovadoras que los taxis proponen, sea el carpooling o sea lo que sea. Y debemos, como le decía, diseñar un sistema para ayudar a compensar los costes de transición. Pero hagámoslo ya, no esperemos a una futura comparecencia en la que tengamos que recordarle que ya se lo habíamos dicho, se lo estamos diciendo Ciudadanos de nuevo. Bueno, me ha leído un texto de UGT. Ya en el Pleno volvió a sacar a UGT, yo lo celebro, está bien, es un sindicato socialista. Pero mire, yo le voy a leer el comunicado de prensa de Exceltur, ya que me ha citado a Fitur. Y dice así: si bien ante un claro problema que viene de antiguo entre el taxi y las VTC,
En la legislatura anterior se obvió el adoptar medidas correctoras y se alentó un crecimiento descontrolado de licencias de VTC, amparado en relatos equívocos de lo que es economía colaborativa. Hay que admitir que a fines de 2018 se dieron pasos mucho más realistas y decididos por el Gobierno actual, cediendo a las comunidades autónomas, tal como varias de ellas y alguna gran ciudad había solicitado, un nuevo marco legal para ajustarse mejor a los rasgos específicos de cada entorno, región local. Esto lo dicen, usted sabe, Exceltur lo que es una agrupación de empresarios de turismo. Lo digo por si también este testimonio lo puede integrar también. Ya dije en la comparecencia de agosto, y no me quiero reiterar, pero veo que el Partido Popular lo ignora, que en buena medida me vino bien en la anterior comparecencia una iniciativa del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, con muchas referencias a la doctrina jurisprudencial, donde decía claramente que el ámbito competencial hay que situarlo en el ámbito de actividad, que las competencias de las comunidades autónomas se refieren a transportes que se integren en redes que operen dentro del respectivo territorio o a itinerarios fijos que discurran por el mismo. Son fundamentos jurídicos de una sentencia del Tribunal Constitucional que argumentaba el Partido Popular Valenciano para pedir que se regulara todo este sistema de transporte en la Comunidad Valenciana. Yo tampoco sé cuál es el Partido Popular, el que habla unas veces y otras, pero esto es lo que ustedes planteaban en la Comunidad Valenciana. También es verdad que en aquel momento del debate no utilizamos una sentencia del Tribunal Supremo que ahora, mirando todo esto, he tenido ocasión de conocer y que no la utilizamos en el debate anterior. Es una sentencia del Tribunal Supremo del 4 de junio de 2018, en la que viene a decir que el servicio de taxis y el de VTC constituyen dos formas de transporte urbano que compiten directamente en el mismo mercado y que prestan un servicio semejante. El objetivo de mantener un equilibrio entre ambas modalidades supone una forma de garantizar el mantenimiento del servicio de taxis como un servicio de interés general. Por ello, se presume que existe desequilibrio si cada 30 taxis hay más de una autorización de VTC y se exige a las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor que desarrollen el 80% de sus servicios en el ámbito de la comunidad autónoma donde esté domiciliada su autorización. Se estiman parcialmente los recursos. En fin, esto es una sentencia de junio del 2018. Marco regulatorio existe. Lo que pasa es que es el que no les gusta. Pero marco regulatorio hay. Otra cosa es que no les guste. Yo no creo que estemos aquí planteando ninguna ofensiva a la digitalización y a las plataformas digitales, porque, entre otras cosas, hay que saber diferenciar las plataformas digitales de los propios vehículos, ¿no? Son empresarios distintos, además. Unos tienen vehículos y otros plataformas digitales. ¿Quién no dice que las plataformas digitales pueden aplicarse también al mundo del taxi? Ningún problema. De hecho, ya hay experiencias prácticas, ¿no? Por lo tanto, no utilicemos el tema de que estamos contra el futuro, contra lo moderno. No. Diferenciemos lo que es una empresa de otra. Y los vehículos no están precisamente asociados a eso. Por tanto, no lo planteemos como una cuestión de tiene la futuro. palabra don Fernando Navarro. Pues muy brevemente, gracias. ¿Se han dedicado ustedes a tirarse los tratos a la cabeza? Gobierno, antiguo gobierno, ahora oposición a antigua oposición, en ese juego, en ese baile y ese cambio de posturas que tanto nos impresiona. Han empezado con las VTC, si uno abrió la ventana y el otro no la cerró a tiempo, pero luego, sobre todo, ha alcanzado el clímax en el ferrocarril a Extremadura, con esa exhibición de gráficos. Efectivamente, el problema es la ejecución y, de hecho, en la comparecencia al secretario de Estado le comentamos que ese iba a ser uno de sus problemas, que han confiado en exceso en la capacidad de gasto de Adif, creen que va a hacer 4 más que lo que hizo el último año, de 400 millones a 2.000. Y eso, teniendo en cuenta, eso es problemático. Pero más problemático aún es que sus presupuestos no son creíbles. No los creemos nosotros, desde luego, pero no se lo cree la Comisión Europea, no se lo cree la AIREF y no se lo cree ahora el Banco de España. Con lo cual, lo primero que caerá es la ejecución.
Y muy brevemente, simplemente el portavoz del PSOE ha hablado en relación al decreto del taxi VTC de la protección de los trabajadores en el momento en que se ha producido el mayor ERE de Cataluña, lo cual es un poco inoportuno. Y simplemente ya acabo con esto. Me ha contrapuesto usted la carta de Exceltur a la que yo le he sacado de UGT, pero es que hay una pequeña diferencia, que es que Exceltur no es el sindicato hermano de Ciudadanos, como sí es UGT. Pero en todo caso yo no he sacado la carta de UGT. Nosotros no hemos tomado nuestra posición a partir de la de UGT. La saco para demostrar que quizá nuestra postura no es tan rara y que quizás es su postura actual, porque ustedes han cambiado, la que ahora ha quedado un poco excéntrica y esa carta parece revelar. Muchísimas gracias. Tampoco asume que si se ha producido en España el mayor ERE con las VTCs de Cataluña es porque usted aprobó un Real Decreto y parte de este Parlamento, que no el Partido Popular, se lo suscribió. Sin ese Real Decreto suyo, en el que renuncia, en el que abdica, en el que se acobarda, en el que dice yo no quiero saber nada de este problema de los españoles, en ese momento, hoy, no habría un Real Decreto de un gobierno autonómico. Por tanto, asuma con un mínimo de coraje esa responsabilidad. Y yo concluyo ya, señor presidente, es la segunda vez que le veo enseñar un cuadro en el que dice mirad cómo crecen, mirad qué malos son los del PP, cómo crecen las autorizaciones de VTC. Oiga, usted sabe que los años en los que no crecían, que estaba usted en el Gobierno, es porque las VTCs, las licencias, las autorizaciones, no las concedía el Gobierno que usted pone en rojo, las pedían a la Autonomía de Madrid, las denegaba y los tribunales tardan 2, 3 y 4 años. No nos engañe. Eso es, ese cuadro que ha enseñado usted, como es la segunda vez que lo veo, se lo digo, es manipulación. Es que, como estaba en vigor su ley, la ley ómnibus, se pedían autorizaciones, el Gobierno las decía que no, cuente el decalaje que hay hasta que las sentencias recaen. Y las sentencias dicen, oye, es verdad, estaba en vigor la norma del señor Zapatero y del señor Ábalos, la norma socialista, y por tanto usted tiene derecho. Cuando lo dicen los tribunales, pero no en el momento en el cual lo piden. No nos engañe, no nos haga trampas. Y concluyo, a nosotros no nos preocupan tanto las sentencias de esos tribunales que se cumplen y que han permitido en España que hayan 12.000 o 13.000 VTC como las sentencias de los usuarios, de los vecinos, que esos sí que tienen razón. Y les dicen 3 cosas. 1, que quieren circular libremente por Madrid. 1. 2, que les gusta elegir y que, por tanto, les permitan ustedes, la izquierda española, volver a elegir entre VTC y taxi. Y 3, que les gusta, como en el resto de Europa, la convivencia. Esas sí que son las sentencias que nos deberían afectar y que nos deberían a todos motivar para que España no sea una isla en la libertad de elección también entre VTC y taxi en el conjunto europeo. Dice que le enseño también la segunda vez el cuadro está la licencia. Hombre, pues claro que eso tendré que enseñar. Más me gustaría no volverlo a traer. Pero ya les he explicado antes por qué los tribunales dieron la razón. Ustedes podían... Oiga, vamos a ver. Yo le he interrumpido a usted. No lo sé. Señor Barrachina, por favor. No lo sé. Ya le he explicado antes que el hecho de que no tuviera ese reglamento 1.30 carácter o rango de ley hizo posible que todas las reclamaciones prosperaran ante los tribunales. Ustedes podían haberlo evitado y lo hicieron tarde. Lo hicieron, pero era tarde, porque entre tanto permitieron que todas esas autorizaciones tuvieran una sentencia favorable de carácter judicial. Porque es verdad que todo ese gran incremento es por resoluciones judiciales. Mire, se han cansado ustedes de decir que eludimos la responsabilidad. Mire, yo llegué a un acuerdo con las negociaciones de mucho tiempo, y a diferentes niveles. Esto de la organización de las comunidades autónomas del ayuntamiento era una de las principales reivindicaciones, no, principales no, la primera reivindicación que planteaban los colectivos. No fue quitarse los medios, es que formaba parte de la reivindicación. En la línea como la que plantea el PP valenciano, exactamente con los mismos argumentos, la misma. Por lo tanto, no fue un problema, me lo quito, no. Eso es consecuencia de atender la reivindicación. Y así lo hicimos, con la esperanza de que ellos encontraran la misma sensibilidad en los otros niveles. Y algo les ha quedado claro a los taxistas en Madrid.
el Gobierno del Partido Popular no tiene ninguna intención, ninguna, de regular esta cuestión. En ausencia de regulación, ya le digo, prevalecerá la legislación nacional. Y eso lo único que hace es que, en el periodo de tiempo que tienen, en esos 4 años, podrán hacer, como dice el decreto, el servicio actual, pero a los 4 años tendrán carácter nacional. Y ustedes, o quien sea, tendrán que regular si quieren que haya VTCs. Si no, estarán consiguiendo lo contrario. Y ese es el mensaje que ustedes están lanzando, que no piensan negociar y que evidentemente tendrán que encontrar otro partido más abierto a la negociación. Y no traten su incapacidad y su empeño en defender a determinados sectores buscando responsabilidades en otros.